Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Venezuela rebasa 4.000 casos de coronavirus y Zulia suma otras 2 muertes. La entidad zuliana tiene 2 nuevos contagios por transmisión comunitaria. El total de fallecidos ya es de 35 en el país. Esto es una nota de Panorama. 130 nuevos casos de coronavirus, 130 dije. COVID-19 reportó el Ejecutivo la noche de este lunes 22 de junio y el total nacional rebasó los 4.000 contagios en las últimas horas. El Zulia tiene 2 nuevos casos por transmisión comunitaria. El total de casos comunitarios informados es de 33, pero de igual manera este estado suma otras 2 muertes. El vicepresidente y ministro de Información, Jorge Rodríguez, desglosó el resto de los contagios comunitarios así: 6 en Sucre, 7 en Táchira, 5 en Carabobo, 4 en Distrito Capital, 4 en Miranda, y los estados Aragua, Apure, Cojedes, Bolívar y Trujillo suman 1 caso cada uno. Los llamados importados son 97, de estos 70 provienen de Colombia, 8 de Brasil, 6 de Ecuador, 3 de Perú y 10 son de contacto con viajeros internacionales que vinieron de Brasil. Llegamos al día de hoy a 4.048 casos, y debemos reportar 2 nuevos fallecidos debido al COVID-19, manifestó. Los 2 fallecidos son del municipio de San Francisco, ambos eran hombres. Con esto el total de decesos en el país se ubica en 35. Rodríguez describió que uno era obrero de 52 años con antecedentes de hipertensión. El 14 de junio presentó síntomas. Al día siguiente fue a un hospital Centinela y desarrolló neumonía bilateral. Murió este 21 de junio. Imagínense ustedes qué rápido, ¿no? En una semana. El otro era diabético de 57 años, trabajaba como cocinero en una empresa del Estado. Inició síntomas el 27 de mayo. Afirmó Rodríguez que tardó en acudir a un hospital. También desarrolló neumonía bilateral y el deceso ocurrió este 21 de junio. Y yo voy a parar aquí la nota de Jorge Rodríguez, no voy a decir algo más. Rodríguez compartió la afirmación hecha previamente por el presidente Nicolás Maduro sobre un rebrote. En realidad no creo que estemos en un rebrote, estamos en el primer pico de la pandemia, o sea, y empezando ese pico. Que recordar siempre el informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ese mismo informe por el cual Diosdado le ofreció Operación Tuntún a la comunidad científica, a los científicos de AFIMAN, que decía que el pico de contagio llegaría en algún momento entre mayo y septiembre y que en algún momento se podría llegar a un pico de entre 1.000 y 4.000 contagios diarios. Eso hay que recordarlo. Pero Jorge Rodríguez ya habla de un rebrote, dice hay un rebrote. Los casos han subido de una manera importante por la presión a la que están sometidas nuestras fronteras. Hay que insistir en el uso del tapabocas, dijo. Yo voy a parar aquí con esta historia de 2 nuevos fallecidos y me voy a ir al timeline, a la cuenta Twitter de Marjorie Méndez. Marjorie Méndez, saben ustedes, es una periodista venezolana zuliana, para más señas, muy conocida. Ella es la directora en Venezuela de NTN 24 y tiene muy buenos contactos en su tierra natal, por supuesto, como buena periodista que es. Dice, tras la muerte de la doctora, tiene un hilo en Twitter, dice, tras la muerte de la doctora Sol Ángeles Candela del Hospital Militar y del doctor Samuel Viloria del Adolfo Pons, fallecieron también 2 enfermeras del Hospital Militar. La razón declarada fue por neumonía y no COVID-19 para no inflar más las cifras fatales. Continúa Marjorie diciendo, el doctor Viloria era epidemiólogo, pero tenía una condición de trasplantado renal con dependencia de inmunosupresores, lo que lo puso en franca desventaja frente a los pacientes que atendió con coronavirus. Tras presentarse el colapso de los hospitales, el pasado jueves se quiso declarar al Hospital Coromoto como centinela únicamente para atender pacientes de PDVSA. Ese día fueron ingresadas allí 2 personas con coronavirus. Esto produjo el estupor del personal que no tiene las condiciones mínimas de atención para este cuadro. Los trabajadores se declararon en reposo y todos abandonaron el lugar por horas. Luego de tensas reuniones con la vice de salud, se procedió a revertir la medida
acordando que solo se atenderían los dos en la unidad de cuidados intensivos. El Colegio Médico del Zulia de Médicos, pide declarar la alerta roja en la entidad. La situación en Zulia es grave. Denuncian que es insuficiente el número de camas operativas en las UCI de los hospitales Centinelas y Satélites. El Colegio de Médicos de Zulia pidió a través de un comunicado decretar la alerta roja por la subida exponencial de casos de COVID-19 en Zulia, en un contexto en que describe como de insuficiente el número de camas operativas en las unidades de cuidados intensivos en hospitales Centinelas y Satélites. En su diagnóstico, los médicos aseguran que el coronavirus sigue permeable en la comunidad del Zulia como consecuencia del no cumplimiento de las medidas de prevención y protección declaradas por la OMS. Entre estas, la más evidente es el no portar tapabocas y no guardar la distancia social en los mercados ni en el transporte colectivo, aglomeración forzosa, y mucho menos el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o el uso de gel desinfectante con alcohol, o el uso de guantes, por lo que exigimos una campaña agresiva de dotación gratuita de mascarillas y gel desinfectante en las paradas de buses, mercados y sitios de tránsito público. Denuncia el documento que es insuficiente el número de camas operativas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales Centinelas y Satélites como el Universitario de Maracaibo, el Hospital General de Cabimas, el Hospital Adolfo Ponce, el Hospital Noriega Trigo, el Hospital Chiquinquirá, el Hospital Central, el Hospital General del Sur, el Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda, el Hospital General de Santa Bárbara y el Hospital Binacional de Paraguaypoa, así como los de La Cañada, La Concepción, Santa Rita, los puertos de Altagracia y San Rafael de El Moján. En este contexto, el Colegio de Médicos pide declarar la alerta roja a los fines de que exista mayor compromiso de cuidado por parte de la comunidad y mayor responsabilidad para la atención de la epidemia por parte de las autoridades sanitarias, por lo que se requiere un cambio del timón en el medio de esta pandemia. Son las 6:37 y hasta ahora les leo otra información que tiene que ver con el Zulia, que es nuestro foco de preocupación o nuestro principal foco de preocupación en estos momentos con el tema del coronavirus, aunque esté en ascenso uno también en Carabobo, del cual vamos a estar hablando en los próximos minutos. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, afirma que van 578 casos y descarta toque de queda. El horario para las ventas de alimentos y estación de servicio es estrictamente de 8 a.m. a 12 del mediodía. Farmacias 24 horas, dijo Omar Prieto. El Zulia tiene hasta este lunes 22 de junio 578 casos de coronavirus confirmados, de acuerdo con la información suministrada por el gobernador del Zulia, Omar Prieto, quien en su rueda de prensa del balance de COVID-19 en la entidad descartó que se decrete un toque de queda en el estado. El compromiso que tenemos es parar la cadena de contagio y eso pasa por restringir al máximo la movilidad, agregó el gobernador, quien se encuentra acompañado de Mervin Maldonado, miembro de la Dirección Nacional del PEFSU, y de la ministra de los Pueblos Indígenas, Aloja Núñez. En la rendición de su balance del lunes 22J, Prieto dijo que en el Hospital Chiquinquirá tenemos 48 pacientes con pruebas rápidas y PCR positivas. En este sentido, en los próximos días se estará inaugurando en el banco de sangre la unidad de confirmación de pruebas PCR, cuyos resultados se conocerán en tan solo 7 horas. Agregó, esto en una petición importante de los epidemiólogos nacionales, que las pruebas no tuvieran que venir todas a Caracas. Eso retrasa muchísimo la detección y la confirmación de las pruebas del coronavirus. Mientras más se descentralice esto, más hay en cada región sitios para hacer pruebas PCR, pues más rápido será el diagnóstico y más rápida será también la atención y el tratamiento. Habló Prieto de cuarentena extrema, no toque de queda. Dijo, el toque de queda está descartado, y subrayó que vamos a cumplir una cuarentena voluntaria extrema. Dijo, vamos a aislar los municipios de la costa oriental y costa occidental del lago, con excepción de los municipios del sur del lago. Estimó que en unos 15 días podría reabrirse el mercado de las pulgas solo para el comercio formal. Esa apertura del mercado de las pulgas se haría en 3 fases. Esto también lo dijo el gobernador del Zulia. Luego, en una segunda fase, el sector informal
y estamos evaluando esto sea en otro espacio para que no permanezcan todos en un solo sitio. El gobernador aseguró que en un solo día el mercado de las pulgas tiene capacidad para movilizar unas 50.000 personas. Eso fue lo que generó uno de los focos de coronavirus más peligrosos que tenemos en Venezuela. Les hablaba justamente del tema de Valencia. Dairi Blanco de Carabota Digital tiene una nota en este portal que dice: radicalizada la cuarentena en Valencia, cerrados todos los mercados municipales. Así quedó establecido en el decreto número DA 0135-2020, que detalla que la medida se aplica al periférico La Candelaria, Plaza de Toros, Guajiros, La Isabelica, Merca Center y Merca Norte. El repunte de casos de COVID-19 en Carabobo obligó a que se radicalizara la cuarentena. Este lunes, desde el despacho del alcalde de Valencia, se ordenó el cierre temporal de todos los mercados municipales por 7 días continuos hasta el próximo 29 de junio. Así quedó establecido en el decreto número DA 0135-2020, que detalla que la medida se aplica al periférico La Candelaria, Plaza de Toros, Guajiros, La Isabelica, Merca Center y Merca Norte. Además, se incluye a los comercios que se encuentren a una distancia máxima de 400 metros de las instalaciones municipales. Es decir, el perímetro de los mercados, 400 metros alrededor de los mercados, también está todo cerrado. El decreto expresa que los encargados de velar por el cumplimiento de esta medida son la Dirección de Hacienda de la Alcaldía, la Dirección de Salud y el Instituto Autónomo Municipal de la Policía de Valencia. Estos funcionarios realizarán las labores de fiscalización, control y vigilancia correspondientes, tomando las medidas que fueren necesarias dentro del ámbito de su competencia para la estricta aplicación y cumplimiento del decreto. Se indica que se hace necesario tomar medidas urgentes e ineludibles bajo el estado de alerta decretado en el municipio en aquellos lugares específicos donde existe mayor cantidad de personas para evitar focos de contagio y repuntes de casos por COVID-19 en la entidad. Finalmente, el Metro de Caracas funcionará hoy parcialmente, prestará hoy servicio de manera parcial. Ayer fue una locura del transporte público. Si lo que querías era evitar aglomeraciones, pusiste a la gente a hacer cola de horas ante un carrito, en un carrito que se iba a ir atestado. Bueno, por una vez entendieron que lo hicieron mal y cambiaron la política. Metro de Caracas prestará servicio de manera parcial. Este martes, el Metro de Caracas prestará servicio comercial de manera parcial, informó el vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, tras una instrucción del presidente Nicolás Maduro. Es increíble como última noticia, hasta escribe en la neolengua del régimen, no le da pena, chicos. Informó que solo prestará, porque aquí Nicolás Maduro ordena que se plante una mata de plátano en el sur del lago o en Trujillo. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos procedido a reparar esta torrentera en Parapara de Ortiz. Todos hablan con el mismo discurso. Y últimas noticias, se hace eco de ese discurso. Esto obviamente es para decir Nicolás Maduro está en control de la situación, cosa que es cierta. Por demás, informó que solo prestará servicio para aquellos trabajadores de la actividad económica exceptuada de la cuarentena. No digo que sea cierto para el caso de la torrentera, pero Nicolás Maduro está en control del país. A partir de este martes se abrirán estaciones del metro, así como el sistema Metro de Caracas y ferrocarriles para el desplazamiento de aquellas personas con salvoconducto que deban dirigirse a sus sitios de trabajo, hacia alguna instalación de salud o adquisición de alimentos y medicamentos, detalló. Resaltó que el resto de la población debe permanecer en sus casas cumpliendo de manera estricta la cuarentena social voluntaria y radical con el fin de cortar la cadena de contagio del COVID-19. Dice una investigadora de nombre María Eugenia Landaeta que Venezuela ha entrado en la fase exponencial del coronavirus. Era lo que temía la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que sucedería, como ya dijo el informe, en un momento entre mayo y septiembre. La doctora María Eugenia Landaeta alertó que el aumento de casos de coronavirus en Venezuela indican que el país ingresó en la fase exponencial de la pandemia. En la exposición COVID-19, retos para la ciencia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB, Landaeta explicó que el periodo inició entre el 1 y el 15 de junio, cuando se registraron alrededor de 1.500 infectados. Esta cifra es bastante semejante a la acumulada en los primeros 3 meses, es decir, en 15 días se dio el mismo número de casos de 3 meses anteriores. Esta cifra es bastante semejante a la acumulada en los primeros 3 meses de la cuarentena preventiva decretada por el régimen de Nicolás Maduro.
Nos da la impresión de que se está duplicando el número de casos diariamente, apuntó Landaeta. La jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas reconoció que no espera una vacuna para el coronavirus antes del 2021. Señaló el esfuerzo de los científicos del mundo que buscan una solución para esta pandemia. La especialista insistió en la necesidad de educar a la ciudadanía venezolana sobre los riesgos de la enfermedad. Este sería un aspecto elemental para prevenir que el pico del coronavirus sobrepase el sistema sanitario venezolano. En tanto, más allá de nuestras fronteras, China realiza pruebas masivas de COVID-19 en Beijing. El brote se ha estabilizado en esta ciudad, según Telesur, adelantó el jefe epidemiólogo Bu Sun-yu. Ya se ha llegado al pico de casos. La capacidad diaria de pruebas de ácido nucleico de Beijing había aumentado de 100.000 a más de 230.000 hasta el sábado en medio de los esfuerzos para contener el resurgimiento de los casos de COVID-19. El peor temor, el del rebrote. Ahora sí, ahí sí, el del rebrote. Y otro temor, el temor de la crisis económica, y lo dice con industria. Si no reactivamos el país, la gente se va a morir de hambre. Arancelis llamó a las autoridades a introducir protocolos y medidas de seguridad en las plantas en vez de cerrarlas indefinidamente. Arancelis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria, alertó que si Venezuela no se reactiva podría resultar un cementerio de gente. En medio de la pandemia del coronavirus, el régimen de Nicolás Maduro decretó una cuarentena drástica preventiva. Celis reconoció que la medida es adecuada, pero la paralización del país no puede mantenerse por mucho más tiempo. En entrevista con Caraota Digital, el líder de la institución industrial aseguró que los venezolanos saldrán con cifras aceptables de fallecidos por la pandemia. Sin embargo, la crisis económica hará que la gente muera de hambre, puesto que sus fuentes de ingreso están suspendidas por la cuarentena. Desde Conindustria llaman a las autoridades a introducir protocolos y medidas de seguridad en las plantas en vez de cerrarlas indefinidamente. Celis precisó que parar el país significa pérdida de empleos que resulta en más personas en situación vulnerable. 6:47 minutos de la mañana, titulares de la mañana, lo conocen ustedes, RCR 750M. Como le digo todos los días, hoy es 23 de junio de 2020 y se los reitero, volveremos a hacer 750M tan pronto como haya libertad en Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero, hacemos este programa. Vamos un momento a publicidad, quiero hablarles de Tecnohospitalaria. Tecnohospitalaria.com, lo conocen ustedes, todos los productos de protección para el COVID-19, mascarillas, guantes de examen, gel antibacterial, careta de protección visual, braga de protección biológica, nuestro túnel de desinfección, que es una obra maravillosa para que usted entre a un sitio y no representa una amenaza para nadie, y los que ya están adentro tampoco representan una amenaza para usted en este momento crítico de la epidemia de COVID-19 en Venezuela. ¿Cómo ubicarnos? Bueno, muy sencillo, tecnohospitalaria.com, nuestra página web, por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, también como @tecnohospitalaria, y a través de los teléfonos 0212-715-8543, 0212-519-6031, también en el correo info@tecnohospitalaria.com. En Tecnohospitalaria innovamos para servirle y tenemos todo lo necesario para combatir el COVID-19. Y ahora les voy a hablar de Mazda 3 Autopartes BZLA, el 3B en número, Mazda 3 Autopartes BZLA de Venezuela, su tienda en Instagram de repuestos Mazda 3 y Mazda 6 en Caracas. Tenemos también servicio de instalación de filtros, de piezas, tenemos un servicio de emergencia vial. Si es una pieza que es fácil de cambiarse, la podemos llevar y cambiársela ahí mismo, le ofrecemos ese servicio. Y tenemos repuestos originales y no originales, pero de la más alta calidad, repuestos genéricos de la más alta calidad. ¿Cómo ubicarnos? Por supuesto, a través de Instagram, @Mazda 3, el 3 en número, Autopartes BZLA, y en el 0424-243-2949, 0424-243-2949, 0424-251-2826. Mazda 3 Autopartes BZLA, somos su tienda virtual de repuestos Mazda
en Caracas. 6:50 minutos, 5 minutos para leerles informaciones de titulares de la mañana. Ayer hablábamos de cuán sospechosa resultaba la supuesta entrevista hecha por Axios a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 96 horas después todavía no ha mostrado un video, pero sí habló Donald Trump y dijo: solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, su salida pacífica del poder. Luego de sus declaraciones sobre un posible encuentro con el líder chavista, dice Infobae, el presidente estadounidense remarcó que su gobierno siempre ha estado del lado de la libertad. En un artículo publicado por el portal Axios, el presidente no descartó encontrarse con el dictador, podría pensarlo. A Maduro le gustaría reunirse y nunca me opongo a las reuniones, dijo Trump, según la web. Maduro, por supuesto, ayer volvió a decir que quiere reunirse con Donald Trump dentro del marco del respeto. Esto lo tomó de Telesur, sobre la base del respeto mutuo, perdonen por el lapsus linguae. En varias ocasiones el gobierno de Venezuela ha manifestado su voluntad de sostener encuentros bilaterales con Washington. Así como yo me reuní con Joe Biden, conversamos largamente y de manera respetuosa. Bueno, lo acaba de hundir. Maduro lo acaba de hundir. O sea, yo no me acordaba de esa reunión, pero estoy seguro de que los republicanos a partir de hoy empiezan a sacar esa reunión todos los días, cosa que quedó registrada en su momento. También en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump, expresó el mandatario. Pero Joe Biden ya mandó un mensaje también. Dijo: Trump habla duro sobre Venezuela, por supuesto, aprovechó para llevar agua a su molino, pero admira a dictadores como Maduro. El candidato a la presidencia de Estados Unidos afirmó que de llegar a la Casa Blanca apoyará en la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela, que pasa por la salida del líder socialista del poder. También ex vicepresidente estadounidense señaló que Trump habla duro sobre Venezuela, pero admira a matones y dictadores como Nicolás Maduro. Como presidente apoyaré al pueblo venezolano por la democracia, dijo el candidato presidencial en Twitter. Leo algunos titulares más. El régimen de Maduro continúa buscando las formas de liberar a Alex Saab en Cabo Verde. Esto es del Impulso. Se envió un comunicado, bueno, ya va, porque aquí no está en la información que estoy buscando. El embajador del régimen en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, tenemos embajador en Cabo Verde, no sé por qué, no sé qué intereses tenemos en Cabo Verde, alguno tendríamos, porque por eso fue que Alex Saab se fue a repostar gasolina allá. Calificó el arresto como una violación grave e inaceptable de las normas más fundamentales del derecho internacional, la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otro país. Estos invocan la soberanía de aquella forma que la invocaba Bertrand Russell, ¿no? Decía Bertrand Russell, lo decía en la Segunda Guerra Mundial, que el patriotismo era el último refugio de los canallas, ¿no? Bueno, así mismo. Mientras tanto, nos dice Infobae, el diputado que investigó a Alex Saab en Venezuela fue acusado de terrorismo y permanece detenido en su casa. Habla, por supuesto, de Ismael León, de Voluntad Popular, que fue el primero en denunciar la operación Alacrán. Ismael León, cuya situación judicial es irregular y además tiene documentos, porque yo los vi, carpetas de documentos, sobre Luis Parra, Negal Morales, Franklin Duarte, los compañeritos de la Asamblea que terminaron siendo la fracción CLAP, cuya situación judicial es irregular. Era parte de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, desde donde presentó denuncias sobre el manejo de las tiendas CLAP y su relación con el negocio de la venta de comida y otros productos. Es como una semblanza de Ismael León que hace Infobae. Liberan a 300 reos de Fénix y Uribán en Lara con medidas de confianza. Esto lo dice Carauta Digital. Iris Varel entregó las boletas de excarcelación a presos con condena por delitos comunes como robo agravado, robo simple y complicidad, con penas menores a 8 años. La verdad de las cosas es que se estaba hablando muy en serio de descongestionar las cárceles como consecuencia de la COVID-19. Ahora, ¿qué van a hacer estos señores en la calle? Bueno, esa es otra discusión. ¿Quién los va a controlar? Esa es otra discusión completamente diferente.
pero de eso se estaba hablando. Con medidas cautelares excarcelan a los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima. A los comunicadores sociales los vinculan con un supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales. Con medidas cautelares excarcelaron a los periodistas Mimi Arriaga y Marco Antoima. Por cierto, el CNP y el gremio se están quejando de que tiene que ser libertad plena, no medidas cautelares. Así lo informó el Colegio Nacional de Periodistas a través de su cuenta Twitter este lunes. Se conoció que el dictamen fue dado por el Tribunal 47 de Control. El CNP informó que las medidas cautelares son prohibición de salida del país, arresto domiciliario y prohibición de mensajes que inciten al odio. ¿Y que cómo califica esto para el régimen? Bueno, muy delicado. Te pone inmediatamente una mordaza en la boca porque nunca sabes que pueden considerar ellos una incitación al odio. Arriaga y Antoima fueron detenidos por una investigación vinculada al supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales. El jueves se conoció que una comisión del CICPC detuvo a la comunicadora social, quien es coordinadora del portal 800 Noticias. Cierro este programa con otra información sobre presidios políticos. Presentarán en Puerto Ordaz a jóvenes que estuvieron desaparecidos tras ser detenidos por la DGCIM en el Callao. Denuncian que presuntos funcionarios de la DGCIM secuestraron a 2 jóvenes en el Callao. Esto es una nota de Joali Siberio en Caradota Digital. Familiares de Marcial Andrés Flores y Emilio José Sarti llevaban hasta la noche del domingo casi 48 horas sin conocer el paradero de ambos jóvenes habitantes del Callao, Estado Bolívar. Flores fue sacado de su vivienda en horas de la noche del viernes 19 de junio y Sarti en la madrugada del sábado. Encapuchados, presuntamente funcionarios de la DGCIM, los sacaron de su vivienda arbitrariamente y se los llevaron detenidos. Desde entonces no se supo de su paradero. Fue en horas de la noche de este 21 de junio cuando les permitieron comunicarse con sus familiares y dar fe de que estaban bien. Este lunes serían reseñados en el CICPC para ser trasladados y presentados en tribunales de Puerto Ordaz. Por cierto, este fin de semana la Fundación Robert F. Kennedy la Fundación Robert F. Kennedy es una fundación en honor al exfiscal general de Estados Unidos, hermano de John Kennedy. Bueno, decía que una práctica común en Venezuela se ha vuelto esto de la desaparición de las personas durante 4 o 5 días cuando son detenidas por motivos políticos y que esto es una irregularidad que equipara al régimen venezolano con algunos regímenes de lo peor que se recuerda en el continente, como los regímenes del sur, de Argentina y de Chile en la década de los 70 y comienzos de los 80. 6:57 minutos, que este ya sea lo que ustedes esperan de él. Ya me pasé, nos vemos mañana, chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas.